Vamos a la materia de estudios sociales. A continuar con la materia, ahora con el tema. Ya hemos visto las culturas europeas, los grandes imperios y también vimos la clase pasada las culturas latinoamericanas, entre las más importantes, los mayas, los incas y los aztecas. Ahora vamos a ver las conquistas y las colonizaciones. Las conquistas y las colonizaciones. Las conquistas y las colonizaciones. En busca de nuevas rutas. En el siglo XV, los países de la península ibérica contaron con una serie de ventajas que los llevaron a indicar el proceso de expansión hacia el Nuevo Mundo. ¿Quién era el Nuevo Mundo? América, ¿no es cierto? Por un lado, influyó la estratégica posición geográfica de Portugal y España, pues Lisboa y Cádiz eran parte de las rutas comerciales más importantes. Además, ambos reinos ya tenían experiencia en viajes marítimos. Las costas africanas y mediterráneas ya eran conocidas con el Tratado de Alcacobas, Toledo, en 1479. Se habían repartido sus zonas de influencia y la ruta africana de Guinea para Portugal y las Islas Canarias para Castilla. Entonces eran ciertas rutas que en ese entonces utilizaban para encontrar nuevas, ¿cómo diríamos? Nuevas tierras, ¿no? Nuevas tierras. Entre ellos, España tiene una posición estratégica para poder salir y expandirse o conocer más. El Imperio Español fue el primero. Ay, ¿qué pasó? ¿Me confirman si están viendo el libro? Sí, Lisa. Sí. Entonces a mí se me salió a mi celular. El Imperio Español fue el primero que llegó a tierras americanas. Lo sabemos porque la gran historia de Cristóbal Colón, en el que dice que llegó en 3 embarcaciones. ¿Quién se acuerda de las 3 embarcaciones que saben decir? La Niña, la Pinta y la Santa María. Y de no llegaron en 3 embarcaciones. ¿Por qué Colón quería encontrar una ruta hacia el oriente? En esa época el comercio entre Europa y Asia era bastante activo. Los comerciantes europeos viajaban por tierra y por mar hacia las Indias orientales, India, China y Japón, para comprar productos de lujo, como especias, sedas, porcelanas y piedras preciosas. Recordemos que en ese entonces China tenía todo esto de lujo, ¿no? Sus trajes, sus pinturas, sus jarrones, y eso lo hacía llamativo para los europeos. Pero a mediados del siglo XV, los turcos impidieron el paso a los europeos. Estos entonces decidieron buscar nuevas rutas hacia el oriente. Es decir, eh, como le cerraron el paso, dijeron, por aquí no me dejan pasar, me voy por otro lado. Es cuando sucede algún accidente y toma una ruta alterna, pero en barco en estas épocas. La expansión europea. En el siglo XV, los países europeos iniciaron un proceso de expansión. Las razones de estas pueden ser desde 3 puntos de vista. Primer punto de vista, motivaciones comerciales. La ruta de la sede, que era la más utilizada, fue clausurada por la dinastía Ming. Esto obligó a los europeos a usar antiguas rutas, que eran muy costosas. Debido a la peste negra, se cerraron también muchas rutas por el temor de que se extendiera la plaga. Gracias, Jenny.
Motivaciones comerciales, es decir, el comercio, ¿no? Adquirir cosas. Pero esta ruta que utilizaban se fue cerrada, clausurada por la dinastía Ming, debe ser chino, ¿no? Los chinos. Entonces, los europeos decidieron buscar otras rutas y también las cerraron porque en ese entonces se daban las plagas y tenían temor de contagiarse. Motivaciones económicas, Gladys. Sí, se puede hacer más pequeño la pantalla. Más pequeño. Sí, porque en la computadora no sé cómo se hace más pequeño. Ahí. Motivación económica. Sí, motivaciones económicas. La demanda de azúcar planteó la necesidad de buscar mano de obra esclava y nuevas tierras para cultivo. El oro que se utilizaba para realizar transacciones internacionales escaseaba, el crecimiento poblacional y comercial y la elevación del nivel de vida aumentaron la demanda de oro. Gracias, Gladys. Motivaciones económicas, dice, ¿no? Cuando usted desea generar más economía para su hogar, así también se vino haciendo en aquellos tiempos. Y pues la demanda de azúcar demandó buscar nueva mano de obra y nuevas tierras para sembrar el azúcar. El oro se utilizaba como pago, pagaban con oro, y este se empezó a acabar. Se va a acabar, ¿no? Así empezó la demanda del oro. Motivaciones ideológicas, Edwin. Motivaciones ideológicas. El espíritu medieval de las cruzadas se mantuvo, sumando la búsqueda de lucro y aventura. Historias fantásticas en tierras lejanas animaron la naturaleza exploradora del ser humano moderno. Las historias fantásticas, dice, ¿no? Cuando el ser humano de por sí es curioso, ¿no? Entonces dice, por ahí vamos a ver qué pasa. Eso es lo que fueron estas motivaciones ideológicas y también el hecho de conquistar, ¿no? Porque en ese entonces era como normal conquistar algo, conquistar una nueva tierra o expandirse más con sus diferentes ideologías. Entonces, para la expansión que tuvo Europa, hubieron estos tres motivos. Cuando le cerraron el paso por las motivaciones económicas y por las motivaciones ideológicas. Motivaciones comerciales por el comercio, ¿no? Motivaciones económicas para incrementar su economía y las motivaciones ideológicas para expandir su ideología a nuevas tierras. Trayectoria de Cristóbal Colón. Colón presentó su proyecto al rey Juan II de Portugal, pero fue rechazado. Entonces se trasladó a Castilla, donde obtuvo el auspicio de los reyes católicos y la firma de la capitulación de la Santa Fe, en la que se acordaron los términos de la expedición. La corona proporcionaría los medios con la condición de que todo hallazgo se hiciera a nombre de Castilla. Colón recibió el título de almirante, virrey y gobernador de las tierras que descubriese. Es decir, que para que Colón o cuando Colón conquistó América o descubrió América, dijera que iba a nombre de rey de Castilla. De aquí yace el rey de Castilla, así él no sea el rey, pero a nombre del rey, ¿verdad? Empresas descubridoras. Eliana, empresas descubridoras. Ver un ratito, yo creo que recibí un mensaje. Ya, entonces
Mariana está fuera de conexión, me dice. ¿Quién más está aquí? ¿Quién ya leyó? Verónica, empresas descubridoras. Empresas descubridoras. Si bien los viajes de Cristóbal Colón contaron con el apoyo de los reyes católicos, no ocurrió lo mismo con otras expediciones posteriores. Los conquistadores se llenaban a América teniendo que armar sus empresas y conseguir financiamiento. Estas empresas necesitaban la autorización de la corona española para conquistar un determinado territorio y debían conseguir dinero para financiarlas. Además, la autorización se obtenía a través de un documento llamado capitulación. En este, la corona se reserva el dominio de todas las tierras por conquistar y también una quinta parte de las riquezas obtenidas. Al jefe de la expedición se le otorgaba el título de adelantado, que significaba que era el primero en conquistar una región inexplorada hasta el momento. A partir de 1499, los reyes católicos autorizaron a otros marineros a que exploren las tierras descubiertas. Estos viajeros fijaron con exactitud el contorno de Brasil y el mar Caribe. Las cartas de Américo Vespucio mostraron que las tierras descubiertas por Colón formaban un nuevo continente, al que el cartógrafo alemán Martin Witzig-Müller bautizó en 1507 con el nombre de América. En 1513, Vasco Núñez de Balboa cruzó el Istmo de Panamá y descubrió el Océano Pacífico. Desde entonces se buscó el paso marítimo entre el Atlántico y el Pacífico, que fue encontrado por Fernando de Magallanes. Gracias, Verónica. Entonces, concluyendo, Cristóbal Colón delimitó o informó a los reyes católicos acerca de nuevas tierras, donde se dieron cuenta que eso no pertenecía a su continente. Este alemán, Martin Weizsäcker, fue quien bautizó al continente como América. Y Vasco Núñez fue quien descubrió el paso de Panamá, se llama el Istmo de Panamá, para tener conexión entre los océanos, tanto del Pacífico como el Atlántico, ¿no? Dicen que el Istmo de Panamá, yo les había comentado a ustedes, no sé si fue a ustedes, cuando hablábamos acerca de las Islas Galápagos y cómo se formaron, ¿no? Asimismo, pasó con Panamá, este istmo, esta unión angosta que tiene Panamá, es, como decir, una falla igualita a Galápagos. Se creó por el movimiento de las placas tectónicas, donde ese paso coincide y pues ahora es un gran paso de comercio del mundo, ¿no? Entonces, tres grandes descubrimientos. Colón descubrió América y e informó a los reyes católicos sobre su extensión. Un alemán, Martin Weizsäcker, lo bautizó con el nombre de América. Y mientras que Vasco Núñez encontró el Istmo de Panamá para la unión o la conexión entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Aquí está, a ver, aquí está las rutas que utilizaron. El primer viaje con línea roja fue en 1492 y 1493. El segundo viaje con amarillo, el tercer viaje con verde y el cuarto viaje con morado. Todos desviándose por diferente. Nunca se coincide con el mismo viaje, miren.
Hicieron dos rutas, nunca utilizaron la misma ruta. Vamos a continuar. Consecuencias de la presencia europea en América. La presencia europea en América tuvo consecuencias importantes, muchas de las cuales han persistido durante muchos siglos. Entre ellas, las demográficas. Demográficas de gráfico de territorio, ¿no? La migración inicia hacia las colonias, algo que tuvo como consecuencia el mestizaje étnico, es decir, me atrevería a decir que los españoles violaban a las indígenas, porque no creo que eso en aquel entonces haya sido penado o algo así, ¿no? Entonces ahí se dio el mestizaje. La población indígena descendió catastróficamente por causa de las enfermedades llegadas de Europa y la brutal explotación colonialista. España trajo enfermedades a América, ¿no? Económicas, Fausto. Ayúdeme, por favor. Económicas. La incorporación de América a a los circuitos económicos europeos ocasionó el desplazamiento de la actividad comercial desde el mar Mediterráneo hacia el Océano Atlántico y, en consecuencia, la crisis en los puertos mediterráneos y el auge en puertos exteriores como Sevilla, Lisboa y Londres. eh, la minería de oro, plata fue uno de los grandes recursos americanos. Esta actividad fue prácticamente en la misma, en las minas de Potosí y Huancavilca en el Alto Perú, y de Zacatecas en México, y en Europa llegaron productos como el maíz y la papa. En intercambio de productos naturales entre dos orillas del Atlántico, fue intensa la ganadería de los Andes sudamericanos, basada casi exclusivamente en la explotación de la llama. Se transformó totalmente con la impotencia de los, de las especies animales europeas. La trata de esclavos se convirtió en un negocio muy lucrativo. Ya empezamos a ver cómo esta conquista no resulta tan buena o no fue con buenos, ¿cómo se dice? Intenciones, con buenas intenciones, ¿no? Empezaron la esclavitud, nuevamente llevaban a los americanos a Europa a ser esclavos. Se dieron cuenta de nuevas, ay, se me fue, nuevas especies de vegetación, como la papa y el maíz, que no hay allá. Y por eso yo les decía la otra vez, le digo, hay que ser, Ecuador es un país con tantas cosas endémicas aquí, que yo he visto que se llevan los chochos, se llevan el melloco, se llevan en las maletas a otros países, porque allá no hay. Y si hay, no es nativo de ahí, y además a costos muy altos, ¿no? Entonces empezaron a, a- a llevarse estos productos e incluso a los animales como las llamas, que fueron introducidas a otros países con este fin de tenerlas tal vez de exhibición o tratarlas por lo que ellas producen, ¿no? Entonces, viéndole desde ese entonces, no es tan conveniente, como dije anteriormente la palabra, esta conquista no fue, ay, se me fue, no fue con buenas intenciones, ¿no? Fueron a buscar riquezas, a saquear, a llevarse a nuestros indígenas, a los esclavos. Entonces, un sinnúmero de cosas más negativas que positivas. Culturales, Marco.
Pilar, ayude. Culturales. Culturales. La tradición occidental inició su influencia de hegemonía. Sus valores, lengua, religión y creencias se instalaron en las nuevas tierras, donde formaron una cultura diferente al funcionarse con los elementos indígenas. La cartografía, la geografía y la náutica se desarrollaron ante el rápido incremento de los viajes entre Europa y América. A mediados de los siglos XVI se aseguró un mayor conocimiento del mundo. Gracias, Pilar. La tradición inicial, su influencia y hegemonía. Hegemonía, que es un estado que ejerce, o sea, alguien que manda, ¿no? ¿Y qué adoptamos? Sus valores, su lengua del español y sus creencias. En este caso, ¿cuál sería nuestra creencia si vinieron los españoles a conquistar? ¿Cuál es nuestra creencia o cuál es la que predominaba en aquel entonces? El catolicismo, ¿no? El católico, porque incluso fue la iglesia, con aportes de la iglesia fue que Colón vino a descubrir nuevas tierras, ¿no? Con esos aportes que la iglesia también daba. Entonces, esas fueron las creencias que se instauraron. Después ya de varios pasar de años, se fusionan con los elementos indígenas para luego desarrollar un incremento en viajes entre Europa y América. O sea, ya eran más frecuentes los viajes de Europa a América. Sociales, Marco. Sociales. Las culturas nativas de América fueron notablemente afectadas por el colonialismo. Las personas traídas de África fueron transformadas en esclavas para mano de obra. Para mano de obra. Pregunto, ¿creen ustedes que los afroecuatorianos eran nativos de aquí? ¿O en aquel entonces, como dice aquí, los africanos fueron traídos como esclavos para trabajar para los españoles y ellos ya se asentaron aquí cuando ya, o sea, se quedaron aquí cuando ya prácticamente los españoles salieron de nuestro territorio? ¿Qué creen ustedes? ¿Los afroecuatorianos eran nativos de aquí, como los No, indígenas, o fueron no, introducidos? fueron introducidos. Fueron introducidos, ¿no? Fueron introducidos. Luego ya existió nuevamente el mestizaje, o entre ellos ya se quedaron aquí. Porque al final, cuando se acabó todo este conflicto y los europeos, los españoles regresaron, cuando aquí ya vuelta entra, ¿cuándo termina esta época de los españoles? Cuando ya aquí entra ya Antonio José de Sucre, Manuelita Sáenz, ya empieza esta otra parte de la historia, ¿no? Ahí se termina, ahí en esa parte cuando ya entra la libertadora del Libertador, Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, cuando ya quitan esta conquista española, ahí los afroecuatorianos, los africanos deciden quedarse, porque en sí los españoles salieron, ya que se ganó esa batalla. Entonces, eh, sí podríamos decir que los afroecuatorianos fueron introducidos, ¿no? Aquí no había negros, en otras palabras, ¿no? En nuestro territorio americano no había negros, porque ellos son nativos de África. Por eso su término afroecuatorianos de África. Chicos, hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Qué hemos visto hoy? Toda la historia, una breve recopilación de cómo descubrieron América y se fueron introduciendo sus culturas, sus ideales y qué fue lo que los llevó a descubrir este nuevo territorio. Claro que de aquí falta la otra parte de la historia, ¿no? Con donde ya les menciono. Ahorita estamos en la parte en la que llegaron e introducen todas sus cosas, pero luego falta la historia de cuando ya los españoles se van,
como les menciono y les repito, cuando ya hablan de Antonio José de Sucre, de Simón Bolívar y de Manuelita Sáenz, que fueron nuestros representantes más eh, reconocidos en esa historia, cuando ya deciden que los españoles ya no pertenecen a este territorio. Pero hasta el momento nos quedamos aquí. Esto, sí, hasta aquí nos quedamos. Hasta aquí nos quedamos, tema de estudio para sus exámenes. Entonces, en sociales tenemos todo lo que son culturas españolas, todo lo que son culturas latinoamericanas y cómo Europa se introdujo a América. Es lo último que vimos, ¿ya? Nos volvemos a conectar, chicos.